Bueno, pues en este video vamos a explicar el método de sustitución y esto sirve básicamente pues para poder integrar funciones, pero lo principal que tienen que saber de este tema es que los diferenciales son como variables. Si ustedes se acuerdan cuando estábamos en álgebra, que teníamos por ejemplo, no sé, una x por sí sola, vamos a poner así una x, esta x por sí sola en realidad tiene un 1 de coeficiente, nada más que no se pone por conveniencia algebraica o como quieran llamarle, pero ya sabemos que tiene un 1 de coeficiente ahí. Entonces, si nosotros estamos diciendo que los diferenciales, sea el de x, el de y, de u o cualquier otro, son como variables, esto quiere decir que también se pueden aplicar las propiedades de igualdad sobre los diferenciales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ustedes pueden despejar los diferenciales como ustedes gusten. Pueden hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división o mover las cantidades de la forma en la cual ustedes lo deseen. Entonces, vamos a suponer que tenemos el diferencial de x, que es el más común que se utiliza. Este diferencial de x, al ser tratado como una variable, es como si tuviera un 1 de coeficiente también. No se pone, pero ahí se sobreentiende que sabemos que ahí está. De igual forma, si ustedes tenían, por ejemplo, x entre 4, esto era lo mismo que un cuarto multiplicado por x. Nada más ponían al ladito la variable porque sabemos que hay un 1 ahí de coeficiente. Entonces podemos extender esa idea también a los diferenciales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dx entre 4, esto va a ser lo mismo que un cuarto por el diferencial de x, poniendo el diferencial al ladito de la expresión. Entonces, en resumen, los diferenciales pueden ser tratados como variables, tienen un coeficiente de 1, aunque no lo vean, y siempre están al ladito de la expresión algebraica que ustedes quieren integrar, si ustedes se dan cuenta. Y también los diferenciales se tratan de manera multiplicativa, entonces siempre que vean un de x, un de y, de u o cualquier otro, acuérdense que está multiplicando toda la expresión algebraica que tengan adentro de su integral y que tiene un 1 de coeficiente aunque no se ve. Entonces, ya que tenemos esto claro, vamos a pasar a la idea de qué es sustitución. Básicamente el método se utiliza cuando adentro de su integral ustedes tienen una función y más aparte la derivada de esa función. Y el método va a consistir en hacer un cambio de variable. Generalmente a esa variable se le pone u, que es la letra del alfabeto. Entonces, ustedes escogen su función que se renombra con la letra u. Por ejemplo, aquí vamos a decir que la u es igual a su función en términos de x, ¿ok? Y lo que hacen a partir de esta u es derivarla. ¿Para qué la derivamos? Pues básicamente para poder sustituir algo que nosotros ya tenemos adentro del integral. En este caso lo que tendríamos adentro del integral sería ya la derivada de esa función con el respectivo diferencial. Entonces vamos a derivar con respecto a x esto que está aquí y nos va a quedar obviamente que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a f' de x. Estamos derivando con respecto a x, siempre con lo que nos dice abajo en el denominador. Entonces, a partir de este punto queremos despejar para el diferencial de x, que es lo que nosotros tenemos adentro del integral. Entonces, despejando para el diferencial de x, nos va a quedar du entre f' de x es igual al diferencial de x, ¿ok? Entonces ya podemos sustituir esta expresión por lo que está aquí en el diferencial de x, que fue lo que encontramos. Entonces eso nos va a quedar que es la integral de u elevado a la n. Acuérdense que dijeron que la u es su función y pues nada más estamos sustituyendo eso ahí. Multiplicado por f' de x, que a eso no se está moviendo, no le está pasando nada. Y luego multiplicado por el diferencial de x, que ya encontramos la expresión equivalente, aquí está. Les quedaría así. Y ahora si ustedes podrán darse cuenta, aquí ya podemos tachar f' de x con f' de x. Se cancelarían.
y les va a quedar obviamente nada más el integral de u a la n por el diferencial de u. Y aquí ustedes van a decir, bueno, pues ¿qué pasó o qué onda? Lo que pasó fue de que esta integral que tenían en términos de x, ahora lo están convirtiendo a términos de u. O sea, lo están reescribiendo usando otra variable. Pero es lo mismo, esto se hace con el propósito de aplicar las fórmulas básicas de integración. Si ustedes podrán darse cuenta, aquí podemos integrar con respecto a u usando la fórmula de la potencia. Y esto nos va a quedar u a la n más 1 entre n más 1, que es el nuevo exponente, más su constante de integración. Pero el integral original estaba en términos de x. Entonces lo único que tenemos que hacer es volver a sustituir o reemplazar la función que tenían originalmente por su u, y ya lo tendrían en términos de la variable original. Entonces ese es un caso. El siguiente caso que tenemos aquí es el de una fracción. Aquí es lo mismo, tienen que escoger la u para que sea su función. En este caso la u va a ser fx así. Derivando, les va a quedar de u es igual a f' de x por el diferencial de x. Y nuevamente tenemos que despejar para el diferencial de x porque es lo que tenemos aquí adentro. Acuérdense que se tratan como variables los diferenciales para que no se hagan bolas. Imagínense que el de x es una letra por sí sola y también que el de u es una letra. Entonces pues vamos a despejar. Nos va a quedar de u entre f' de x es igual al diferencial de x. Ahora sí, vamos a sustituir. Nos va a quedar la integral de f' de x, arriba no se está moviendo nada, dividido entre u, porque dijimos que la u era nuestra función original y eso está abajo, multiplicado por el diferencial de x, que ya encontramos su expresión, que es esta que está aquí. Y nuevamente pasa lo mismo, ya pueden tachar f' de x con f' de x. Y esto les va a quedar que es la integral de du entre u. Y aquí es donde se aplica lo que les dije al principio del video, que estos diferenciales son como variables, entonces tienen un 1 de coeficiente aunque no lo puedan ver. Entonces, en otras palabras, este integral se puede reescribir como 1 entre u multiplicado por el diferencial de u. Acuérdense que los diferenciales siempre están al ladito, entonces lo único que estamos haciendo aquí es poner el diferencial al lado. Y como tiene un 1 que no se ve, pues ahí lo estamos colocando. Y ahora sí, tendríamos que integrar 1 entre u. Y eso nos va a quedar que es el logaritmo de u más su constante de integración. Y ya nada más sería cuestión otra vez de lo que tienen aquí en la u, sustituirlo por la función original en términos de x. Si se dan cuenta, en estos casos se completa lo que es la sustitución, pero hay casos en los cuales no se puede completar la sustitución porque hay alguna constante o alguna otra cosa en la cual se tienen que usar las propiedades de los integrales. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos este último. Hacemos lo mismo, decimos, ok, la u es igual a fx, su función original. Derivamos y despejamos para el diferencial de x. Ya lo voy a hacer ya de trancazo porque ya saben cuál es el despeje. Es esto. Y ahora sí, vamos a sustituir. Nos va a quedar 3 entre la raíz cuadrada de u, porque ahí es donde está el fx, está dentro del argumento de la raíz cuadrada, multiplicado por f' de x por el diferencial de x, que ya encontramos la expresión. Nuevamente pasa lo mismo, tachamos f' de x con f' de x. Así. Y esto les va a quedar entonces, que es la integral de 3 entre
la raíz cuadrada de u por el diferencial de u. Si se dan cuenta, aquí podemos usar las leyes de exponentes. De hecho, lo pudieron haber hecho desde un principio según los pasos de los integrales, si es que lo vieron en el video anterior. Pero bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es reescribir esta raíz cuadrada como potencia a la menos 1/2. Les va a quedar 3 multiplicado por u a la menos 1/2 por el diferencial de u. Y ahora sí, aquí es donde se aplican las propiedades de los integrales. Si se dan cuenta, este 3 es una constante que está multiplicando su expresión. Entonces ese 3, según las propiedades, yo lo puedo sacar afuera. Si yo lo saco afuera, me va a quedar el 3 así. Y voy a tener que sacar ahora la integral nada más de u a la menos 1/2. Y esto se hace como ustedes ya saben. Aplican la ley de la potencia y dividen entre esa nueva potencia. Y después de que hayan hecho la operación del integral, van a tener que multiplicar por la constante, o sea, por el 3. Entonces, si se les complica, nada más acuérdense que al momento de integrar, les va a quedar algo como esto. Les va a quedar el 3 que está afuera, y luego ustedes pueden abrir unos brackets o paréntesis como ustedes gusten, para representar la operación que hicieron adentro del integral, ¿ok? Entonces ya la operación que hicieron adentro del integral, nada más la van a multiplicar por 3 y van a añadir su constante de integración, que es la c. Y sucede lo mismo, tendrían que volver a reescribir el integral en términos de la función original, que en este caso es en términos de x. Y bueno, pues eso vendría siendo todo, fue la idea general, nada más les puse los modelos y ya en otros videos ya voy a poder poner a hacer más ejemplos y algunos truquitos para identificar cuál es la u, porque eso es lo que más genera como que conflicto o problema, que muchas veces no tenemos la práctica suficiente para saber cuál es la que tengo que derivar, la función que yo tengo que derivar para poder sustituir adentro. Y pues lo que yo les recomiendo es que sigan practicando las derivadas, que las dominen al 100 para poder ya comprender mejor ya el método.